Esa madrugada se volvió un misterio que no solo perteneció a la familia, sino que se filtró en la memoria colectiva de toda una generación. Chester Bennington había sido, durante años, la voz de millones. Había puesto en palabras lo que otros no podían decir. Y había hecho de su música un espejo para quienes sentían que no encajaban. Y sin embargo, en las horas finales de su vida pública, hubo un gesto que hoy se cuenta casi en susurros: la creación de una nota digital que por un instante existió en una pantalla y luego simplemente se desvaneció. Imagina la escena. La noche avanza, la ciudad duerme, y en algún lugar, una lámpara sigue encendida. Un artista anota, teclea, plasma pensamientos que ni siquiera sabe si mostrará al mundo. Para Chester, escribir era un hábito íntimo. Notas, frases, ideas, para canciones, recuerdos sueltos. Pero hay noches en que las palabras vienen con una urgencia distinta, y esa madrugada fue una de esas noches. Alguien cercano recuerda haber visto una notificación en un dispositivo, un archivo nuevo, con un nombre breve, sin pretensiones, una nota que apareció y que, por un motivo que nadie explicó, dejó de estar visible segundos después. Lo curioso no es solo la desaparición del archivo, sino la sensación de que en ese instante se pudo haber leído algo que ofrecía contexto, consuelo, explicación, o simplemente una despedida privada. Y la ausencia de ese texto encendió la imaginación de fans, periodistas y amigos. ¿Qué contenía esa nota? ¿Era una reflexión personal o un mensaje destinado a alguien en particular? ¿Y quién decidió borrarla? ¿Y por qué? Existen varias versiones, todas respetables y posibles. Quizá sea ese abanico de posibilidades lo que convirtió el suceso en leyenda. Una línea de pensamiento dice que la nota fue eliminada por accidente, en la confusión que rodea a los momentos difíciles. Otra sostiene que fue cuidadosamente retirada por un allegado que creyó que lo íntimo debía permanecer así, íntimo. Una tercera teoría sugiere que la nota fue vista y leída por alguien para quien estaba destinada, y que esa persona, por respeto, la guardó solo para sí. Más allá de las teorías, hay datos que nadie discute. Chester era alguien que usaba la escritura para ordenar el mundo. Para muchos, sus letras fueron un salvavidas, así que la idea de un mensaje nocturno no parece descabellada. Parece coherente con su manera de procesar la vida. Y eso explica por qué la noticia de la existencia de la nota generó una reacción tan intensa. Porque si alguien así escribe por última vez, sus palabras importan. En los días posteriores a la noticia de ese archivo perdido, los testimonios comenzaron a aparecer con cautela. Familiares y amigos hablaron de conversaciones fragmentadas, de gestos que en retrospectiva parecían pistas, de llamadas nocturnas, de mensajes truncos. Nada de esto es nuevo en la vida de quienes lidian con la fragilidad humana. Pero unido al misterio del archivo, todo adquirió un matiz distinto, el de lo que pudo haber sido un cierre, y no lo fue. Los fans, por supuesto, participaron en el ritual colectivo de búsqueda. Foros y redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Alguien más vio la notificación? ¿Hay copia en la nube? ¿Se puede recuperar el archivo? Algunos ofrecieron explicaciones técnicas en archivos temporales, que se borran, copias que no se sincronizan. Todo es posible. Pero la técnica no explica el peso emocional que tienen las palabras cuando se combinan con una figura pública tan resonante. Entonces apareció otra capa en esta historia: el respeto de la familia por la privacidad. En medio del rumor, los más cercanos pidieron calma. Dicen que hubo decisiones tomadas por cariño en preservar la intimidad por encima de la curiosidad. Esa postura cerró puertas y al mismo tiempo alimentó el misterio, porque cuando alguien elige no hablar, su silencio queda suspendido en el aire y se vuelve otra clase de mensaje. Con el paso del tiempo,
Esa nota inexistente tomó forma en relatos, en interpretaciones. Los medios, siempre hambrientos, intentaron reconstruirla con fragmentos de entrevistas y líneas de canciones. Fue como armar un rompecabezas con piezas de distintos juegos. Y sin embargo, la fuerza del rumor resistió, porque había algo que la razón no podía sanar, la idea de que un último gesto, por pequeño que sea, le pertenece a quien lo hizo. Esta historia revela una verdad más amplia sobre cómo tratamos el dolor ajeno en la era digital. Nos hemos acostumbrado a que todo quede guardado en la nube. Por eso, cuando algo desaparece, el vacío llama la atención. Lo interpretamos como una pérdida, como un quiebre simbólico de algo que pudo haber ayudado a entender. Pero hay otra lectura aún más humana. Quizá la nota nunca estuvo destinada al público. Quizá su propósito fue consolar a alguien, ordenar un pensamiento. Y en ese caso, la decisión de mantenerla en la privacidad no solo es legítima, es necesaria. Porque hay heridas que no necesitan ser vistas por millones para curarse. Hoy, años después, la existencia de ese mensaje nocturno se ha convertido en parte de la mitología alrededor del artista. No define su legado, ni reduce la enorme obra que dejó, más bien, lo humaniza. Nos recuerda que detrás de los himnos que acompañaron a una generación, hubo una persona que escribió en la noche, que sintió, que dudó, y que guardó cosas que eligió no compartir. Algunos finales traen consigo palabras claras, otros, piezas que quedan guardadas en carpetas cerradas, inaccesibles para el público. Ambas realidades merecen respeto. Si algo nos ofrece este misterio, es la invitación a escuchar con compasión. En lugar de intentar descifrarlo todo, quizá lo valioso sea recordar la música y las letras que Chester nos regaló, y entender que hay dignidad en dejar que algunas cosas permanezcan solo entre quienes las vivieron. Al final, la pregunta que queda no es qué decía la nota. La pregunta es cómo respondemos nosotros a la ausencia de respuestas. ¿La llenamos con suposiciones o la respetamos con silencio? Con el tiempo, el mensaje perdido se transformó en un símbolo del valor de la confidencia, de la ética de la privacidad y de la delicadeza con la que debemos tratar las historias ajenas. Y en ese símbolo, la voz de Chester sigue hablando, con todo lo que dejó escrito en sus canciones y en esas pequeñas notas que, aunque no veamos, siempre formarán parte de un legado profundamente humano. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Hay personas y organizaciones dispuestas a ayudar. Hablar es el primer paso. Gracias por acompañarnos.